para leer un par de versículos. Capítulos 5 y 6. Y vamos a leer un par de versículos ahí para comenzar. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Amén. ¿Lo tienen listo ahí? Pues entonces todavía no lo vamos a leer. Quiero contarles antes algo que tiene que ver con la prédica, el nombre de la prédica en este día. Estamos llevando una serie que se llama Dios en nuestras decisiones. Y hoy el nombre de la prédica de este mensaje es Decido vivir libre. Amén. ¿Cómo vamos a vivir? Libres, gloria a Dios. Quiero decirles que comenzar por contarles algo de la historia antigua del pueblo americano y tiene que ver con la libertad o el decreto que el presidente Abraham Lincoln hizo en el año de 1863. Y en ese decreto estableció que todos los esclavos residentes en los estados esclavistas de los Estados Unidos quedaban liberados de inmediato. Quiero decirles que Estados Unidos era el mayor comprador de esclavos en ese tiempo y que algo más de 20 millones de personas habían sido traídas desde el África con fines de esclavitud. Y a pesar de que la Declaración de Independencia la Declaración de Independencia americana señala verdades tremendas y dice que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos que son inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, vino ese decreto del presidente Abraham Lincoln y cuando él lo firmó, este decreto de emancipación, como se llamaba, eso no produjo de forma sorpresiva en la práctica una liberación de los esclavos, una liberación inmediata. No solamente porque la guerra civil impedía en ese momento la aplicación del decreto en los estados del sur, sino también, escuche esto, porque los mismos esclavos continuaban pensando como esclavos. Ni siquiera intentaron sublevarse contra sus amos. Legalmente eran libres. ¿Entendemos eso? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están aquí? Ok. Ellos legalmente eran libres, pero en su mente, en su psicología, no lo eran. Y lamentablemente, hermanos amados, muchos cristianos se encuentran en una condición similar. Aunque han sido libertados por Cristo de la esclavitud del pecado, todavía se comportan como si estuvieran en una esclavitud. El apóstol Pablo trata en este capítulo 6 y en estos versículos, como vamos a estar viendo algunos otros, trata este tema haciéndonos ver algunas consecuencias de lo que significa o de lo que es el evangelio práctico, el evangelio que nosotros decimos tener en una unidad con Cristo. ¿Cuántos dicen que están unidos con Cristo? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos unidos con Cristo? Eso significa entonces, mis hermanos, que estamos identificados con Él. Y tal es nuestra identificación con Él, que su muerte, la muerte de Cristo, implica nuestra muerte. ¿Entendemos eso? Vamos a leer esos dos versículos que les señalé antes. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Ahora mire el versículo 6 que me parece fundamental. Sabiendo esto, o sea, estamos enterados de esto, que a consecuencia de lo que leímos en el versículo 5, de que hemos muerto con Él, pero también resucitados con Él, sabemos entonces, como consecuencia de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él.
O sea, morimos con Él, morimos al pecado con Él, para una cosa importante. ¿Con qué motivo? ¿O para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, cuando hablamos de cuerpo de pecado, no se está refiriendo al cuerpo humano, se está refiriendo al estado de la pecaminosidad. No se está refiriendo a que el cuerpo va a morir, no, porque estamos vivos. Amén. Vamos a morir corporalmente, sí, pero lo que está diciendo aquí Pablo es que esta obra de la cruz nos da resurrección en este mismo momento de obras muertas. Ahora, la resurrección completa no ha sucedido todavía, pero un día sucederá. Lo que está diciendo aquí el Señor por medio del apóstol Pablo es que el cuerpo de pecado se ha destruido. ¿Y por qué digo que no es muerte corporal? Porque la segunda parte así lo afirma: a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso significa, no podemos servir al pecado si estamos muertos, ¿cierto? Eso es. Pero tampoco estamos muertos físicamente, porque aquí entonces nunca pudiéramos más servir. Entonces, es que esa muerte al pecado ya sucedió. Amén. Pero de la misma manera, cuando Él resucitó de los muertos al tercer día, nosotros también resucitamos con Él para andar en novedad de vida, dice la Escritura. Veamos ahora el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice: y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos también que también viviremos con Él. ¿Se da cuenta que no está hablando de una muerte física? Está hablando de una muerte al pecado que tenemos viva en nosotros, no basados en nuestra capacidad, sino en lo que el Señor ya hizo en la cruz. Creo que este punto lo tenemos claro, ¿cierto? Vamos a continuar viendo unos 3 versículos más, el 9, 10 y 11. Vuelve a decir aquí el apóstol Pablo algo muy importante: sabiendo que Cristo, o sea, aquí reitera esta palabra, sabiendo, nos da una seguridad. Hay un conocimiento en nosotros de algo que Cristo hizo. ¿Y qué es? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Ok? Porque en cuanto murió al pecado, versículo 10, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahora mire usted la consecuencia de todo esto en el versículo 11, algo maravilloso. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Consideraos, ¿qué le presupone a usted esa palabra? ¿Qué quiere decir para ustedes consideraos? No le escucho. ¿Qué dice? No, ya es valorar. Aquí significa valorar. Valoren que esa muerte de Cristo, igual manera ustedes valoren que ustedes están muertos al pecado, no físicamente. Valoremos que estamos muertos al pecado. Y alguno dice: sí, pastor, pero yo todavía peco. Sí, pero eso es otro tema que vamos a ver luego más adelante. Pero estamos muertos al pecado. Y la segunda parte del versículo 11 nos dice algo potente: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que esto es un mensaje potente. Es un mensaje muy claro. Podríamos parafrasear este pasaje de la siguiente manera. Podríamos decirlo así, en palabras tal vez un poco más sencillas: si ustedes están unidos a un Cristo que murió y resucitó, entonces valoren o considérense muertos al pecado y vivos para Dios, porque esa es nuestra realidad ahora. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Pablo no está hablando aquí de un mero simulacro. No está diciendo:
disimulen o pretendan o hagan una pantomima de que ustedes han muerto al pecado. Aunque esto no sea algo real, no vivan diciendo pero no haciendo. No está diciendo eso Pablo. No, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que los creyentes, escuche bien, ustedes y yo debemos recordar continuamente cuál es nuestra nueva condición en Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ay, gracias. ¿Sabe que yo agradezco eso? Amén. Anímenme a predicar, hermano. O sea, hermanos, que usted ahora no tiene el mismo amo. ¿Por qué? Para que no sigamos pensando como esclavos. ¿Por qué no debemos seguir pensando como esclavos? Porque déjeme decirle que el pecado sigue mandando órdenes a nuestra vida como si fuera nuestro amo. Él sí hace una pantomima. Él sí hace una mentira, él hace una actuación teatral y se muestra a nosotros como si fuera nuestro amo y mandando órdenes. Pero usted y yo hoy sabemos que el Señor nos ha comprado a precio de sangre y sabemos que ese diablo mentiroso no es nuestro amo. Amén. O sea que usted, hermano, no está obligado a obedecer a ese amo antiguo que usted tenía. Pues ese amo antiguo ya no tiene autoridad sobre usted. Pero la decisión es suya, siempre suya. Usted puede preferir quedarse con ese amo malvado que lo maltrata y lo condena a una eternidad en tinieblas. O puede decidir obedecer al amo que le ha comprado hoy a precio de sangre. ¿Cuál es la decisión? ¿Decide vivir en esclavitud a ese amo o decide vivir en libertad con aquel que lo ha hecho verdaderamente libre? ¿Cuál es su decisión? Y la pregunta tal vez pudiéramos añadir es la siguiente: ¿qué le ha dado ese amo antiguo? ¿Tiene usted algún gozo en ese amo antiguo que usted tenía antes de ser cristiano? ¿Qué le ha traído a su vida? ¿Tiene motivos para querer servirle a ese amo? ¿Hay algo que le inspire a usted amor por el diablo? Se lo digo más claramente. ¿Cómo amar a un amo tan malvado? Hace un momento les hablaba del presidente Abraham Lincoln, que fue quien decretó la abolición de la esclavitud. Y justamente, esto lo conté hace unos años, recuerdo. Y justamente en casa de él tenía una empleada que era una esclava, porque era legal, pero él la tenía como solamente, era una persona que trabajaba para él. Y cuando él hace la abolición o decreta la abolición de la esclavitud, va a su casa y le dice: mira, yo no me acuerdo el nombre ese día, pero le dice a la esclava, a la ex esclava, le dice: mira, por motivos de que ya decreté que todos los seres humanos, ninguno puede ser esclavo, yo quiero decirte lo siguiente: tú ya no necesitas trabajar para mí. Tú eres libre. Si quieres te puedes ir ahora. ¿Cómo así, señor? No. No era una morena colombiana, no. Pero le dice: ¿cómo así? ¿Me puedo ir ya? Sí, te puedes ir ya. Y nadie me puede detener. Nadie te puede detener. Eres libre. ¿Quieres irte ya? Y ella dice: yo puedo determinar lo que puedo hacer. Tú eres libre para hacer. Y entonces la esclava le contestó: entonces en mi libertad yo determino quedarme contigo. Quiero servirte siempre porque tú has sido un gran amo. Hoy usted y yo tenemos que decidir a qué amo vamos a servir.
Y creo que es unánime aquí la decisión de sangre, no sino por amor. Amén. Para corresponder a ese amor que Él nos dio, porque Él nos amó primero allá en la cruz del Calvario y nadie lo obligaba a amarnos así. Es más, ustedes ni yo merecíamos este amor. Amén. Pero mire cómo Pablo lo reitera y asegura con algo contundente en el versículo 14 de ese mismo capítulo en Romanos 6. Romanos 6:14 dice, en consecuencia de todo esto que hemos leído, Pablo, nos muestra todavía un argumento potente, un argumento incontestable, un argumento que no puede ser derribado por nada. Mire lo que dice el versículo 14, ¿ya está ahí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahí hay un punto y coma. Y quiero que paremos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que paremos ahí? Porque está asegurando que el pecado ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. No se enseñoreará, y esa palabra significa no gobernará, no te mandará, Él no es tu amo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo asegura Pablo esto? Aquí dice, pues, esa palabra significa algo muy importante. Esta es la razón por la cual el pecado no puede enseñorearse de usted y de mí, pues no estáis bajo la ley. Y luego hay una coma y dice la siguiente palabra, sino, o sea, es algo contrario. La ley, ¿de qué sirvió la ley? La ley sirvió para que nosotros descubriéramos el pecado en nuestras vidas. Porque si no hubiera ley, nosotros no supiéramos que matar es pecado y mataríamos con gusto. ¿O no? ¿Cuántas veces usted me hubiera matado a mí? Pues no sabe cuánto yo alguno. No, mentiras. Entonces, la ley sirvió para demostrar la condición en la que estábamos. Pero dice Pablo, pues, o sea, ya esa ley no sirve, no te condena, porque ahora, sino, de forma contraria, ahora estás bajo la gracia. O sea, que nosotros recibimos de Dios algo que no merecemos. La ley nos condenaba, la ley lo único que puede hacer es sacarnos corriendo a buscar la salvación en Cristo, y eso es la gracia, que nosotros, siendo merecedores de condenación eterna, hoy tenemos vida y vida abundante porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Entonces volvamos a preguntar lo mismo. ¿Cómo quiere vivir? ¿Libre o esclavo? Parece que todos quieren que seas esclavo, nadie dijo libre. Bueno, entonces nos queda claro que estamos bajo la gracia, que estamos unidos a Cristo. Por supuesto, esto es exactamente lo contrario a lo que dicen muchos expertos en la conducta humana en el día de hoy. Según ellos, nosotros no podemos ir en contra de nuestras inclinaciones naturales y debemos aceptarnos a nosotros mismos. Acéptate a ti mismo como eres. Reconcíliate con tu naturaleza en vez de tratar de cambiarla. O sea, vive como se te dé la gana y que nadie te diga nada. De hecho, también nos dicen o nos advierten de las terribles consecuencias, dicen ellos, que pueden venir a la vida de una persona. ¿Y cuáles son esas primeras consecuencias? La primera amenaza que hoy una persona hace o tiene a su favor, escuchen lo que le voy a decir, y no solamente personas adultas, sino los jóvenes, los adolescentes, los niños. Hoy en día usted no puede decir nada porque me deprimo. En el trabajo se deprimen, con la familia se deprimen. Es algo terrible. Todo les causa depresión. ¿Por qué? Porque no hay una verdad absoluta en ellos, están totalmente perdidos.
y no hay respeto por la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Si la palabra de Dios tuviera cabida en sus corazones, entonces tendrían al menos una alternativa para pensar o para determinar en seguir en una vida de obediencia al Dios del cielo. Entonces no es así con el mundo. Entonces nos advierten que si nosotros ponemos resistencia a ciertas inclinaciones y deseos, corremos grandes riesgos. ¿Y qué dicen? Tú naciste así. No trates de cambiar tu verdadero yo para amoldarte a las exigencias de otras personas. Sé tú mismo. Y ese modo de pensar, que nosotros debemos determinar por nosotros mismos sin tener en cuenta a nada ni a nadie, ni siquiera a Dios, y a los jóvenes, ni siquiera a sus padres. Ese modo de pensar abre un abanico gigante de posibilidades en los que no quieren al Cristo de la Escritura. Por eso vemos tantas y tantas religiones, sectas y movimientos religiosos que aparecen cada día. Pero lo peor es que Jesucristo no se queda libre de esta plaga, pues le han inventado tantas historias a Jesús. ¿Cuántos han escuchado que Jesús tuvo no sé cuántas mujeres? Mire, le han inventado tantas cosas a Jesús que hasta han hecho películas, grandes películas exitosas en taquilla, en Hollywood, hablando del código da Vinci, de la esposa de Jesús, de los hijos de Jesús, de los hermanos gemelos de Jesús, de lo que usted se imagine y lo que no se imagine todavía también. Y muchos, hermanos, escuche bien esto, y muchos creen en esas historias. Un pensador del tiempo antiguo dijo algo que me parece tremendo. Dijo lo siguiente: que el problema de los incrédulos no es que no crean en nada, sino que son capaces de creer en cualquier cosa. El problema es que muchos, que como ya dije, no pueden sujetarse al Cristo bíblico, lo aborrecen y desprecian de forma abierta. Pero permítame decirle que los peores no son estos. Los peores podemos ser nosotros mismos cuando hablando de un cristianismo, temores finales son solamente reflejo de no conocer la verdad del evangelio. Y escuche también de qué. Y para esto es que estamos aquí esta mañana. Y también somos malos cristianos cuando olvidamos en nuestro diario vivir las palabras tan contundentes como la que Pablo nos ha hablado en este día. El versículo 6 que leímos de Romanos capítulo 6 dice, y se lo repito: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. En las iglesias, mire, yo ayer estuve hablando con algunas personas que no son cristianas. Y alguien me decía: es que es increíble, ¿cómo puede ser posible que esta persona está en esa iglesia y lo tienen como no sé qué nadie, y todo el mundo sabe que él es un homosexual? ¿Qué? No voy a entrar en nombre, me dijeron nombre, lugar, fecha de nacimiento y todo eso, pero no quiero hablar de eso. Entonces, la frase salga del armario, que todos conocemos, pues es hoy en día aceptada. Y lo peor de todo es que cuando las personas son conocidas y dicen salgo del armario, le hacen entrevista y le aplauden. Lo que es algo vergonzoso delante de Dios, para los hombres es un motivo de información, de alegría y de victoria de la comunidad degenerada gay. El problema no se queda ahí, amados hermanos. El problema es que hay muchas personas o niños y adolescentes viendo esto y creciendo con este pensamiento de que eso es algo normal.
Para el mundo, ustedes y yo somos los anormales. A los jóvenes que les dicen, rebélese. Sus padres no tienen ningún derecho a prohibirle sus derechos. Usted tiene derechos y usted tiene derecho a ser usted mismo. La educación y guianza de los padres hoy la llaman violación de derechos. Es urgente, mis amados hermanos, que veamos estas cosas con detenimiento, pero también es importante, relevante en nuestras vidas, acordarnos de lo que la palabra del Señor nos dice. Y hoy la palabra de Dios nos dice que nosotros somos libres en Cristo Jesús y que no somos esclavos del pecado, que tenemos la opción de vivir en libertad, no porque nosotros nos la hayamos ganado, sino porque Cristo nos ha hecho libres. Amén. Como dije, es mantenido por los expertos de este mundo. Todas estas cosas que les he hablado, y ahí todo está acertado. Les voy a hablar otra cosa que tenemos. Voy a pedir que el que quiera le podemos enviar. Mi esposa creo que lo tiene guardado todavía el videíto. Esta semana pasada, mi esposa me mostró algo que me dejó muy, pero muy pensativo. La comenté con un amigo sueco y él, que no es alguien cristiano, me dijo: eso es asqueroso. Y yo creo que una persona simple y llanamente con un grado de entendimiento o de moral estaría de acuerdo en llamar o nombrar estas cosas como algo asqueroso y una invitación al abuso de los niños y una invitación, o mejor, una sexualización de los niños. Miren lo que le voy a contar, o escuchen lo que les voy a contar. Como les decía, acabo de ver un video con mi esposa, que me presentó mi esposa, de una muñequita de la última y exitosa película infantil Trolls. ¿Cómo dije? ¿Y cómo era? Trolls. Esa es una muñequita que ahora están vendiendo, porque usted sabe, eso cada vez sacan una película y mandan un poco, ¿no?, de bichos ahí que uno tiene que comprarles y no los hijos donde ellos mandan. Espero que en la mía nunca lleguen a mandar, pero bueno. Entonces están vendiendo la muñequita y esta muñequita se ve normal, usted la ve y hasta bonita es. Pero usted le quita la ropita interior, juguete que tiene, y en la parte donde se supone es genitales, hay un botoncito, el cual usted le puede tocar, hundirlo, y la muchachita o la muñequita comienza a tener gemidos sensuales. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Creo que nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha dicho. Por eso, hermanos, si nosotros decimos ser cristianos, debemos tener en cuenta lo que Pablo dice de forma vehemente. Él nos dice: no es cierto que tú tengas que luchar contra tu viejo hombre. No, él está muerto. Si tú dices que tienes que el viejo hombre está luchando con el viejo hombre, es porque tú lo estás resucitando. Pero según la palabra de Dios, según el mismo Dios en su palabra, según las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, esto no es verdad. El hombre viejo está muerto juntamente con Cristo. Si eres cristiano es así, y por lo tanto, en vez de tratar de ser tú mismo, lo que debemos hacer es en completa dependencia del Espíritu de Dios, buscar ser cada día más parecidos a Él. Amén. Pero en muchas partes se enseña que tú debes luchar cada día con el viejo hombre. Y yo les pregunto ahora que les he mostrado estos versículos bíblicos, ¿es eso lo que dice la Escritura? ¿Que debo luchar con el viejo hombre o que él ya está muerto? Si yo estoy luchando con el viejo hombre, yo lo resucité. Hoy es el día de arrepentirnos de eso, hermanos. Amén.
No, hermanos, el viejo hombre está muerto. Por lo tanto, esto nos recuerda una vez más que el evangelio es contraintuitivo. Permítame, me explico. En la lógica humana, si le decimos a un creyente que su salvación depende de su desempeño, de su obediencia a los mandatos de Dios, eso va a hacer que se cuide más. Nosotros pensamos que es así. Pensamos que si le decimos, no, es que usted tiene que ser obediente, y si no, de pronto, se va a la paila mocha o, o la condena. Entonces creemos que el hombre se va a ir, se va a poner más, se va a cuidar más del pecado. Pero ¿es realmente así? Permítame decirles que eso parece a los trajes viejos, a los trajes largos, a las cabelleras largas, a las caras lavadas sin poderse poner ni un collar ni unas gafas siquiera, porque eso no es de Dios. Estoy hablando de cosas de pura religiosidad. No se trata de su obra, se trata de lo que Él ya hizo. Amén. No se trata de su capacidad para vencer al pecado, porque usted ni yo podemos vencerlo si no es porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no se trata de nuestra capacidad para vencer el pecado, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y es precisamente confiando y descansando en esa gloriosa verdad que nosotros los creyentes podemos luchar más eficazmente contra el pecado. ¿Cómo? Pues bien, porque sabemos que es por medio de Él que logramos vencer cada día. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y amparados en esa verdad, y parados en esa verdad, ahora podemos dedicarnos a darle muerte a esas inclinaciones pecaminosas que todavía moran en nosotros. ¿Y cómo hago eso, pastor? Usted podrá pensar. ¿Y cómo es eso? Porque eso suena muy bueno, que yo pueda vencer el pecado. ¿Y cómo hago eso? Hay algo que nosotros debemos tener claro en nuestras vidas. Y es que si nosotros no reconocemos nuestro pecado, difícilmente podremos tener victoria sobre él. Creo que el pecado es y tan astuto, pues los pecados se esconden y nos engañan dentro nuestro. Debemos reconocer el pecado por lo que realmente es. Y la dificultad para muchos de nosotros es no tratar el problema como debe ser. Debemos reconocer nuestro pecado. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier victoria espiritual comienza con la identificación del enemigo. Es la misma historia de siempre. Si usted no sabe a lo que le está disparando, ¿cómo le va a pegar un tiro pues a ese pecado que usted no lo ve o que no lo reconoce? ¿Cómo voy a eliminar de mi vida algo que ni siquiera se identifico? ¿Cómo voy a querer eliminar algo que ni siquiera entiendo que debe ser eliminado? Cuando el pecado se ha metido de una forma tan engañosa, tan sagaz, que a nosotros el pecado se nos vuelve algo normal, difícilmente podremos verlo. El pecado no solamente es malo, les decía, es engañoso y está ahí dentro de cada uno de nosotros. ¿No me creen? Créame que ahí está. Créame que ahí está. Ahí está agazapado. Un hombre muy conocido en la antigüedad dice del pecado lo siguiente: no tiene puertas para abrir, no necesita ningún motor para funcionar, se encuentra en la mente, en el entendimiento, se encuentra en la voluntad, está en las tendencias de los afectos, tiene intimidad en el alma, está ahí, pero inevitablemente está cubierto. Mira lo que oró el salmista
Salmos 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Lo tenemos, Salmo 139, 23. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver nuestra pecaminosidad si queremos reconocerla por lo que es. Y para eso, mis amados hermanos, necesitamos, mire, hoy tengo muy repetida esta palabra, se me metió ayer en mi cabeza y la quiero repetir muchas veces. Y para eso necesitamos una potente relación con Dios y su Santo Espíritu. Potente. ¿Sabe? Yo veo potente es algo inquebrantable, poderoso, grande, invencible. A eso me refiero. Debemos tener una potente relación con Dios y su Santo Espíritu para que aferrados y afianzados en Él logremos dominar el pecado y ya no vivir avergonzado cada día por el pecado. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 6: entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? ¿Cuándo no sería avergonzado? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, dice. Mire, amado hermano, ni su vida ni mi vida estarán bien. Ni su vida ni mi vida van a estar libres de vergüenza hasta que ustedes y yo le demos el debido respeto a todos los mandamientos de Dios. Y eso es enfrentar todos los problemas del pecado en nuestra vida. La única vida libre de vergüenza es la vida de alguien que está totalmente afirmado en Dios, que ha tratado con todos sus problemas. ¿Cómo seguir venciendo? ¿Cómo seguir creciendo? Debemos meditar en la palabra. Medita en la palabra. La llenura del Espíritu se equipara en un versículo que repito muy a menudo, Colosenses 3:16, que nos dice lo siguiente: la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Y ahí, con dejar que la palabra de Cristo habite con abundancia en nosotros, hay una gran victoria. Cuando la palabra lo controla, cuando la palabra controla su pensamiento, cuando la palabra está allí, como el salmista dijo, y meditaba y de día y de noche en su palabra. Cuando está esa palabra ahí escondida también para salir a hacerle frente al pecado agazapado, cuando eso está ahí, podremos decir como el salmista: he guardado tu palabra para no pecar contra ti, Dios. Amén. Entonces usted, cuando tiene la palabra en su corazón, tiene un poco de control en su vida. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos entender? Es simple lógica. Si yo tengo algo que domina mi vida, las otras cosas tendrán que luchar para entrar a dominar mi vida. Es sencillo, ¿cierto? ¿Qué debemos tener? La palabra de Dios abundantemente en nuestro corazón. Colosenses 3:16. Si tiene una Biblia, raya ese versículo ahí. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Y después habrá cántico, habrá agradecimiento. Podrás sujetarte a tu esposo, a tu esposa. Tus hijos se sujetarán a ti cuando ves que tú estás sujeto a la palabra. ¿Cuántos de ustedes, hagamos una cosa, hablemos ahora de algo un poco más? ¿Cuántos de ustedes aquí oran de forma, no levante la mano, cuántos de ustedes oran diariamente para pedir perdón a Dios por sus pecados? ¿Sabe que muchos lo hacemos? Pero hay una cosa que no todos hacemos. ¿Cuántos de nosotros oramos y le pedimos ayuda a Dios para poder aborrecer el pecado? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo que yo pida perdón por un pecado que yo cometí. De hecho, Dios nos perdona, ustedes saben que sí, ¿cierto? Pero debíamos pedir perdón a Dios y también pedirle a Dios nos dé fortaleza
para aborrecer ese pecado. Porque cuando usted ora a Dios, eso es una confesión también sincera. Usted puede decir que usted confiesa sus pecados, pero hasta que no ore: Dios, muéstrame todos los pecados de mi vida, revélamelos todos, descubre cada rincón de mi vida, que pueda llegar a ser, esos pecados puedan llegar a ser tan aborrecibles, tan detestables para mí, como lo son para ti, Señor. Dame la fuerza para ver que se vayan de mi vida. Dame la fuerza para vencer. No solamente para venir cada vez a pedir perdón por mi pecado, sino para vencerlo, para odiarlo, para aborrecerlo, para detestarlo, para no querer tenerlo cerca de mi corazón. Amén. Y para eso, mis amados hermanos, para lograr eso, la disciplina y la obediencia serán la gran riqueza de nuestras vidas. Jesús dijo estas palabras que me parecen sorprendentes cuando Él quiere mostrarnos la grandeza de lo que es la obediencia. Y mira el valor que Él le da a la obediencia. Mateo capítulo 12, versículo 50. Por favor, vaya ahí. Los pongo en antecedentes. Capítulo 12, versículo 50. Jesús está en una reunión y vienen y le dicen: oye, Jesús, tu madre y tus hermanos. ¿Conocen ese pasaje, cierto? Y miren lo que Jesús dice. Mire el grado de grandeza. Mire cómo Cristo valora la obediencia. Mire lo que dice. Le dice: ahí están tu padre y tus hermanos. Y él dice: mire, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, tiene un peso tremendo para Jesús. Ahora bien, sería justo, creo, hacer una pregunta final, y es la siguiente: ¿qué tal lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacer hoy yo en mi vida como hacen en las tiendas, un inventario de mi vida espiritual? ¿Cómo pudiera yo hacer eso? ¿Cómo puedes decirle: alma mía, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo no preguntarnos hoy si es que verdaderamente hemos tomado la palabra de Dios como fortaleza en nuestra vida, o simple y llanamente todavía, aún siendo libres, estamos siendo esclavos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Estamos haciendo estas cosas? Solo hágase unas preguntas simples. ¿Cómo está su celo por las cosas de Dios? ¿Es usted indiferente a la presencia de Dios? ¿Cuántos han sentido de pronto que la alabanza es un tiempo aburrido? Que tal vez la alabanza no le inspira a levantar ni las manos en señal de humillación a Dios. Si alguien ha sentido eso, quisiera decirle que tiene una gran necesidad de ponerse hoy mismo a cuentas con Dios y su palabra, y tomar estos versículos de los que hemos venido hablando, con los que vamos a cerrar muy rápidamente, como parte de su estilo de vida, como el recuerdo necesario para ser fortalecidos cada día en Él. ¿Sabe? Si tenemos una lucha diaria, es verdad, pero eso no significa que el hombre viejo todavía viva. No, ya ha sido derrotado. Tenemos esa lucha diaria, pero lo tenemos a Él. Cuando estábamos en el viejo hombre, éramos nosotros atados, esclavizados al enemigo y sin Dios en este mundo, como dice la Escritura. Pero cuando hemos nacido de nuevo, eso es lo que marca la diferencia entre nuestras vidas y la vida de los mundanos. Por eso es necesario que podamos mirar todas estas cosas para ver qué es lo que estamos reflejando. Una pregunta más: ¿me siento feliz cuando sigo la guianza del Espíritu Santo? Es más, ¿sigo la guianza de Dios?
Anhelo servir a Dios. Eso es otra señal de que estoy claro en quién soy hoy, de que soy alguien libre. Amén. ¿Usted se entristece al ver la maldad y la desobediencia? ¿Le pasa eso? El salmista dijo en el Salmo 119, versículo: ¿cómo se por la condición del pueblo? Salmo 119, versículo 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley, Dios. Wow. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no se guarda la palabra? Amo, me gusta el tiempo de oración. Disfruto el tiempo de oración a solas con Dios. ¿Ama usted el lugar secreto? ¿Tiene un lugar secreto para confesar su pecado, para ir a tomar nuevas fuerzas? ¿Corre usted diariamente al lugar secreto donde puede confesar sus pecados y pedir a Dios que que haga el proceso de autoexamen, donde usted le dice: Dios mío, ¿cómo están pasando las cosas en mi vida? Ahí donde es a la luz del Espíritu Santo que nosotros somos tratados, para que cada cosa sucia pueda ser llevada a la luz. ¿Busca usted eso? ¿Se deleita usted en la adoración? ¿Es su gran deseo estar aquí reunido con los hermanos, con aquellos que también, o por los que también Cristo murió, con aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, por aquellos que han venido de tinieblas a su luz admirable? ¿Anhela usted estar en comunión con aquellos que tienen fe en el mismo Dios que usted tiene? ¿Tiene usted deseo de levantar sus manos al Dios de la gloria y alabar juntamente en la congregación, para que Él sea exaltado, para que Él sea alabado, para que Él, su majestad, sea exaltada, para que Él sea visto, para que Él sea disfrutado, para que Él toque su corazón y toque el corazón de cada uno de sus hermanos? ¿Anhela usted eso? Si usted no está anhelando estar en una iglesia para servir a Dios, usted todavía no ha entendido que ha sido libre, y aún como a los esclavos en el siglo XVIII sigue todavía creyendo en que la esclavitud es lo único que usted tiene. Ayer hablé con un hombre que me dijo justamente eso, que él amaba a Dios, pero no a la gente que va a la iglesia. Y yo le dije: ¿usted qué ángel es? ¿De qué? Dígame, usted es un angelito que se cayó, usted no peca, man. No, es que en la iglesia es esto. Sí, porque aquí nadie es perfecto. Estamos en un proceso, porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No quiere decir eso que eso es una disculpa para pecar abiertamente, no. Pero no podemos condenar a los demás porque no nos gusta el saco del hermano, los zapatos del otro, la blusa de la hermana. Hay gente que es así, le parece exagerado. Pero hay gente que no le gusta ir a la iglesia porque los demás se visten raro. Pregúntese a sí mismo: ¿es usted sensible al pecado en la iglesia? ¿Es sensible al pecado en el mundo? ¿Destroza su corazón cuando ve el pecado a su alrededor, en donde quiera que sea? ¿O su corazón en su propia vida ve usted el pecado y le duele? Si no le duele es porque usted no ha nacido de nuevo. Amado hermano, cuando usted esté en medio del campo de batalla luchando contra el pecado, no olvide el extraordinario anuncio del evangelio. Estamos del lado del vencedor. Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Voy a repetir los dos el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos, para que se quede muy grabado en su corazón. Sabiendo esto,
teniendo conocimiento de esto, estando seguro de esto, teniendo la convicción de que esto es una verdad, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el estilo de vida de pecado sea destruido, a fin, o sea, con la meta de que ya no le sirvamos más al pecado. Y aún reitero el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo esa ley que los tenía condenados, sino, o sea, ahora es otra cosa. Ahora estáis bajo la gracia. Ahora han sido comprados por precio. Amados hermanos, la más grande libertad es vivir esclavo de Cristo. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero tener una vida de libertad. Hoy es un día maravilloso para decirle: Dios, si es necesario, quebranta mi corazón, toca mi vida. Hoy necesito renunciar a cualquier pecado que yo haya permitido que se anide en mi corazón. Hoy yo necesito, Señor, reconocer realmente quién soy. Soy hijo tuyo. La palabra dice que Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Como cantaba alguien hace un tiempo, somos el pueblo de Dios. Pero lo más importante, mis amados hermanos, no es solamente que seamos hijos de Dios, sino que lo sepamos de verdad. Porque al igual que los esclavos en el tiempo de Lincoln, supieron, pero no fueron capaces, muchos de ellos, de decir: este es mi derecho. ¿Sabe? Una de las cosas tristes que vemos en los hombres en el día de hoy es la siguiente: ninguno. Últimamente me he encontrado con muchos hombres, bueno, ya no los encuentro mucho, pero sé de hombres que no son capaces de venir ante otro hombre a decir cara a cara algo, porque no sé qué les falta, pero sí son capaces de andar denigrando y hablando de otra persona. Hombres hablar de otro hombre a espaldas del otro hombre, pero no tener el coraje, la hombría, la gallardía y tampoco el carácter cristiano para confrontar las cosas como verdaderos hombres. ¿Por qué será eso? Porque no conocen qué son. No estoy diciendo que no sean salvos, tal vez lo son. No estoy yo en la posición de determinar quién es salvo y quién no es salvo. Pero sí puedo decir firmemente que cuando un hombre se comporta de esa manera, no ha conocido la verdad del evangelio. Porque bíblicamente hay formas de hacer las cosas. Me gustaría invitar a todos aquellos a que bíblicamente puedan hacer las cosas. Cuando el carácter de Cristo está supeditado a las emociones, las tristezas: hoy estoy aburrido, hoy no voy a la iglesia, hoy me mando a cambiar, hoy no, hoy mañana tampoco, y tal vez día sí. Entonces parece que ese día la gente tiene que estar agradecida porque venimos a la iglesia. Eso se llama inmadurez. Y no hay carácter cristiano. No han sabido, aún viven en la esclavitud de los pensamientos de antes. Viven todavía pensando que las cosas en Cristo son iguales que las cosas del mundo, que las arreglaban por la espalda.
Hoy tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos y con un carácter definido para decir las cosas como son en el nombre del Señor Jesucristo. El evangelio se tiene que vivir de esa manera. No hay otra forma. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué poder hablar. Pero si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, tenemos la guía para decirle al mundo la verdad. Por lo tanto, si venimos con la palabra, es porque hemos entendido quiénes somos. Pues el Espíritu nos llevará a la palabra y la palabra nos llevará al Espíritu. Y no hay pérdida ahí, hermanos. Mientras tengamos al Espíritu y la palabra, la verdad saldrá siempre a la luz, porque del fruto del corazón habla la boca. Padre, gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Danos, Señor, el carácter suficiente, Padre, para enfrentar las cosas. Si algunas veces por cualquier motivo nos quedamos callados, Señor, también puede ser porque no queremos ganar ninguna batalla. Tú la ganarás por nosotros. Muchas veces no necesitamos defendernos. Hoy necesitamos, Señor, que tú fortalezcas nuestro carácter. Que tú, Señor,